Senadora, pues muchos temas hay en estos momentos. Por ejemplo, el tema de la elección judicial. En la mañana, pues el comité evaluador del Poder Legislativo mencionaba que pues ya están en ese periodo de entrevistas. Sin embargo, bueno, por parte del Poder Judicial siguen suspendidas las actividades. ¿Qué decía a este respecto? Mire, conozco que se ha hecho la consulta a la Suprema Corte para definir cómo puede, pues de alguna manera, resolverse el tema de la suspensión que acordó el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Estaremos en la espera de estos resultados y bueno, básicamente creo que es lo que nos toca en este momento. Por otra parte, senadora, otro de los temas es que, bueno, estamos, como ya se mencionaba también en tribuna, 6 días de que Donald Trump asuma la presidencia. Ha anunciado esta área para el cobro de aranceles. ¿México está preparado para esta etapa? Mire, me parece una amenaza, nuevamente una amenaza muy delicada, que va a requerir una labor de negociación diplomática, precisamente de las autoridades del gobierno de México, pero también apoyadas estas autoridades con el sector empresarial, para hacer ver al gobierno de los Estados Unidos que este tipo de aranceles generan un efecto boomerang, es decir, aparentemente la economía de Estados Unidos se ve beneficiada con un mayor ingreso, pero también traerá como consecuencia el que haya aranceles que se establezcan en México para productos o importaciones de los Estados Unidos. Esto es muy poco afortunado en tratándose de lo que debe de ser una relación de un socio comercial con quien se tiene firmado un tratado de libre comercio. Muchas gracias, senadora. Gracias, muy amable. Hola. ¿De dónde es usted? Cadena Raza 620, Lucita, ya no A me ver, conoce. es que, a ver, no te veo. Ya te vi. Precisamente de este tema, diputada. Perdón, senadora. Sí. Que es los gobernadores de las entidades del norte de nuestro país se quejan porque no hay el dinero, no hay recursos, no los apoyan. Incluso se han cerrado albergues. ¿Cómo hacer? Pues no para los mexicanos, sino para los extranjeros que se van a quedar ahí. Yo creo que es muy importante, primero, que exista coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal de aquellos estados fronterizos o municipios que van a recibir el mayor número de inmigrantes mexicanos y que van a generar presuntamente una emergencia migratoria. Pero adicionalmente esto requiere recursos y la Federación tendría que constituir un fondo para apoyar a los estados y a los municipios con mayor número de migrantes a recibir, precisamente para que puedan tener las condiciones de hacerlo. ¿Qué implica esto? Esto implica albergues, alimentación, condiciones de salud, a lo mejor apoyos para ayudarlos al regreso a sus comunidades de origen, en muchos casos, y yo iría más allá, generar un proyecto nacional, así como se presentan apoyos sociales, en donde los migrantes que regresan tengan un fondo de apoyo, un fondo para iniciar o emprender un negocio, una actividad productiva o simple y sencillamente tener oportunidades de trabajo. Porque es necesario que los migrantes, que incluso no conocemos el número de migrantes mexicanos que van a regresar, cuenten con condiciones adecuadas en su lugar de origen para ganar la vida honestamente. ¿Habría forma de que la oposición y Morena y sus aliados se pusieran de acuerdo y que impulsaran un programa para que los migrantes extranjeros los manden a sus países de origen y que no se queden aquí? Porque bueno, también el gobierno de Estados Unidos se tiene que ser responsable. Claro, esto es importante. He escuchado las declaraciones del director del Instituto Nacional de Migración en el sentido de que
los países de los migrantes que regresan, que en muchos casos no son mexicanos, sino venezolanos, haitianos, etcétera, se niegan a recibir a sus connacionales. En ese caso, creo que parte de las gestiones del gobierno de México será acuerdos con estas naciones de tal suerte que sus connacionales puedan regresar a sus países. ¿Ustedes también cómo califican la actitud y pues el trabajo que está haciendo Juan Ramón de la Fuente? Porque pareciera que es como todavía medio tibio, como que todavía no se engancha. Bueno, recién acaba de ingresar Juan Ramón de la Fuente. Creo que es una persona con capacidad suficiente para buscar los acuerdos que se requieren en una negociación tan importante como la que va a ser el Tratado de Libre Comercio, y por otro lado con países de América Latina en el caso de los migrantes. La actitud, ya en la última, la actitud contestataria de la presidenta Sheinbaum, que si dice el otro no los quiero, la otra pues nosotros tampoco y somos muy mexicanos, eso abona a la buena relación, aunque el otro no se preste, pero pues de este lado... Mire, yo creo que el tema de la migración, el retorno masivo de mexicanos, migrantes en los Estados Unidos que pudieran ser deportados, es un tema que tenemos que tomar con absoluta seriedad, porque es la condición de muchos mexicanos y el futuro de muchas familias pues que están esperando oportunidades. Senadora, por otra parte, este anuncio de la presidenta de que va a mandar alrededor de 20 iniciativas donde seguramente saldrán porque dominan el 70 y tantos por ciento de la fuerza en el Congreso. ¿Cómo será la conducta de la oposición, sobre todo con reformas tan controvertidas que ya se aprobó en el Senado, como la del Infonavit y otras leyes secundarias que pues vienen a completar las que ya se aprobaron en el pasado periodo? La actitud del Partido Acción Nacional como fuerza de oposición ha sido atender, analizar, realmente analizar las iniciativas que se presenten y apoyar todas aquellas que sean en beneficio y en condiciones favorables para las personas y las familias de nuestro país, y ser una oposición firme en contra de aquellas iniciativas que con argumentos, con razones, con una explicación fundada, consideremos que no son convenientes para nuestro país, y lo vamos a seguir haciendo con las reformas que vengan. Pero ya vemos que ellos votan a favor de reformas al expreso, ni siquiera las discuten. Nosotros vamos a hacer nuestra parte porque en Acción Nacional sí leemos las iniciativas, sí buscamos argumentos, sí subimos a apoyar cuando comento pueda ser a favor de las familias y de las personas del país, o a oponernos, pero con argumentos. Y esta nueva era de iniciativas ya son de la presidenta, también marca una diferencia, ¿no? Son legislación secundaria, en muchos casos vinculada con las iniciativas de reforma constitucional que vinieron en el paquete que presentó López Obrador el año pasado, y seguramente habrá otras iniciativas generadas por este gobierno. ¿No les genera frustración que la oposición con sus pocos votos puedan detener alguna reforma controvertida, por ejemplo como la del Infonavit que viene para acá, para la Cámara de Diputados? Mire, desde luego lo que nos preocupa es que no haya disposición de escucha, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de atender los argumentos que se presentan y buscar conformar una mejor legislación. Eso es algo que de verdad lamentamos como oposición. Por último, senadora, hubo una protesta generalizada cuando el gobierno de López Obrador quitó las guarderías, las estancias infantiles, y ahora el Seguro Social anuncia un nuevo programa piloto, aparece porque son pocas, de una especie de guardería, ¿no?, en el Seguro Social. ¿Qué sabor les deja esta noticia? Mire, me parece muy importante. Sí, efectivamente, el gobierno anterior eliminó las guarderías.
las estancias infantiles, como hoy se denominan. Y hoy el Seguro Social habla de volverlas a establecer, cosa que nos parece bien. En principio porque es un apoyo muy importante para las madres trabajadoras. Y creo que así sea de manera inicial en el Seguro Social, es importante que se haga. Creo que es una rectificación de una medida que se tomó en el gobierno pasado y que fue sumamente grave, delicada, perjudicial para las mujeres trabajadoras de nuestro país. Ahora, por hoy le dan la razón, Sheinbaum, a ustedes, ¿no? A la oposición cuando protestaron porque quitaron estas estancias infantiles con argumentos que la Creo corrupción... que es una rectificación y en ese sentido, pues estamos de acuerdo en que se rectifique y que se busque brindar a las mujeres que trabajan en nuestro país mejores oportunidades a través de las estancias infantiles. Lupita, ¿sería Gracias. pertinente u oportuno hacer un llamado a los migrantes que serían deportados, estar en alerta a ellos de no caer en las manos de la delincuencia organizada? Porque pues, estos grupos nomás andan buscando víctimas. ¿Qué sería? Sí, desde luego creo que debe de haber nerviosismo con nuestros migrantes en Estados Unidos y esto requiere que los grupos, las representaciones consulares y los grupos de migrantes estén también en comunicación para poder dar el apoyo y la orientación adecuada a quienes pueden ser víctimas de estas acciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.